título. Entonces, bueno, saludar a todos. Gracias por estar aquí después de tantas horas aquí analizando el mundo del trabajo, ¿no? Voy a tratar de ser lo más breve posible porque imagino que como yo, pues todos estaremos ya un poco, si no saturados, y un poco cansados. Bien, lo que voy a presentaros hoy es más bien un pequeño resumen, ¿cierto? Y también hay que decirlo todo un poco superficial, porque por el tiempo y por la densidad también de las cuestiones que tratamos. Un pequeño resumen de un artículo que ha sido aceptado recientemente para su publicación en la Economic History Review, en la que lo que hacemos nosotros es analizar, bueno, digamos que la formación del salario y las vidas laborales de los trabajadores que participaron en la construcción del Palacio Real de Madrid durante una buena parte del siglo XVIII. Lizar, si pasas a la siguiente. Bueno, la investigación en realidad ha surgido de una manera un poco, digamos, circunstancial, puesto que los objetivos principales que teníamos cuando empezamos a trabajar la documentación, tanto Mario como yo, eran bastante distintos a lo que al final ha salido, ¿no? En principio yo estaba fundamentalmente interesado en reconstruir salarios, teníamos los datos de Hamilton, pero había algunas incoherencias o incongruencias en los datos de Hamilton, y entonces lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a ver la fuente, lo que hice fue, vamos a ver la fuente que utiliza Hamilton y a ver qué es lo que pasa. Y a ver si esos movimientos extraños que advertíamos en las series de Hamilton aparecían en la fuente o realmente había algo más detrás, ¿no? Mario, por su parte, estaba interesado en trabajar los días de trabajo, ¿no? Él había estado haciendo una pequeña aproximación al tema a través de las normativas religiosas sobre los días festivos, los días de no trabajo, los días en los que no se podía trabajar, y bueno, pues empezamos a trabajar juntos los datos, ¿no? Y en cierto modo nos fuimos dando cuenta de que, bueno, pues según uno va trabajando las fuentes, y eso es una de las cosas que tiene ir a los archivos y trabajar con fuentes primarias, empiezan a surgir otras cosas, otras ideas, otras cuestiones, ¿no? Que acaban convirtiéndose en preguntas de investigación, ¿no? Una era, pues las que tenéis allí en el cuadro de la derecha, es, bueno, lo que observamos es una enorme rigidez salarial durante gran parte del periodo, es decir, los salarios apenas varían desde que tenemos los primeros datos hasta los años 80 en el caso de los trabajadores no cualificados, pero ya casi hasta finales del siglo XVIII, perdón, 1796-97, los de los trabajadores cualificados. Y no solo eso, sino que era una estabilidad que ya lo veíamos, que yo ya la venía viendo, y que más o menos encontraría su inicio en la década de los años 80 al 17, después de la famosa estabilización del vellón, ¿no? Es decir, entre 1680 aproximadamente, 80 y algo, y finales del siglo XVIII, los salarios no varían, ¿no? Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y esto por qué? ¿A qué se debía este estancamiento, o lo que en términos así técnicos en inglés se llama el wage stickiness? Luego lo que nos dimos cuenta es que había una enorme variedad de categorías laborales. En la obra, es una obra de una magnitud enorme, como veremos más adelante, o como si os acercáis al artículo veréis por los números que publicamos, una obra en la que se reúnen miles de trabajadores y en la que, bueno, pues los requerimientos de oficios son muchos, pero dentro de cada oficio lo que nos encontramos es una enorme variedad de categorías profesionales, ¿no? O de habilidades, como lo denominaban en la época, ¿no? Entonces aquí lo que nos encontramos es que, bueno, pues hay una realidad más allá de esa clásica tríada de maestro, oficial y peón, ¿no? Que a veces en muchas pequeñas obras es con lo que nos encontramos, ¿no? Y luego nos fuimos dando cuenta de que, bueno, un trabajo muy arduo, muy costoso,
que se podía llegar a reconstruir las vidas laborales de los trabajadores, ¿no? Y esto, como os explicaré más tarde, es un proceso que nos ha llevado pues, años, ¿no? Y en realidad aquí tengo que agradecer el trabajo de Mario porque fue él el que se encargó de introducir la mayor parte de los datos. Es decir, ir año a año y nominalmente ir introduciendo los datos correspondientes no a todos los trabajadores, como luego os voy a explicar, sino una selección que hicimos y que nos ha dado posibilidad de reconstruir estas vidas laborales e incluso llegar a seguir a trabajadores por más de 30 o 40 años, ¿no? Fundamentalmente se van a trabajar fundamentalmente se va a tratar de trabajadores cualificados, los que hemos reconstruido. Bueno, listar si pasas. Aquí tenéis más o menos uno de los cuadros donde presentamos el primer gran problema al que nos enfrentamos, que era la magnitud de la fuente. A veces todos estamos deseando encontrar muchos datos, pero cuando encontramos demasiados, esto también puede ser algo problemático, ¿no? Y si os fijáis, bueno, pues tenemos durante los primeros años periodos en los que, bueno, medias semanales de 1000 y pico trabajadores. Entonces, procesar la información individual, bueno, global, para empezar, pero luego individual de estos trabajadores, pues es algo que, por lo menos, que para Mario y para a mí, pues resultaba prácticamente imposible, ¿no? Entonces hicimos, eso fue una decisión de Mario, que yo seguí, primero hacer cortes de 5 años, en los que, bueno, hacemos una especie de cómputo general del número de trabajadores, del número de días que trabajan y, bueno, y de sus salarios, ¿no? Oficio por oficio. Aquí solo utilizamos la categoría oficio. Si pasas a listrar a la siguiente, y entonces lo que tenemos es luego volveré a ese primer cuadro. Luego pasamos a una segunda fase y era, bueno, pues para hacer una cosa más manejable y ciertamente comprensible para el lector, lo que hicimos así fue extraer o separar de esa primera gran base de datos la información de los que considerábamos los oficios más representativos o que mayor representatividad tenían en la obra, ¿no? Y entonces, pues nos encontramos con 5 oficios, ¿no? El peón ordinario, el oficial carpintero, 2 oficiales de albañil, un oficial especializado que tendría un jornal algo superior al del albañil común, que es el que también se encuentra en la mayor parte de las obras de Madrid, en las cuentas de las obras de otras instituciones madrileñas, y luego el oficial aserrador, ¿no? Con estos empezamos a elaborar series anuales para rellenar los huecos entre los 5 años. Lo que hicimos fue pues, coger las nóminas del primer mes de cada año, ¿no? Y en aquellos años en los que, bueno, ya a finales del siglo XVIII empezamos a entrever cambios en los jornales, pues ya utilizamos las nóminas de todo el año, de esos años en los que se producen los cambios en los jornales, ¿no? Sin embargo, no se nos planteaba un problema, que es el que al final del todo nos ha llevado a la construcción de las vidas laborales, y es que, ¿cómo hacemos cómo elaboramos la serie? ¿Cómo calculamos? Hamilton, por ejemplo, utilizó un sistema que era coger los 4 primeros los primeros datos que aparecen en las primeras nóminas de cada cuatrimestre, ¿no? Y con ellos pues, hacer una media anual. Y es lo que en cierto modo se vería, aunque está cubierto, está tapado aquí la gráfica, esto es lo que esa línea de puntos representaría lo que en el caso de los carpinteros obtiene Hamilton. Es una serie con muchos cambios, pero que sí va subiendo y bajando anualmente hasta los años 80, en los que, aunque queda tapado por el gráfico superior, tira para arriba, ¿no?
Sin embargo, nosotros, al ir reconstruyendo y utilizando fundamentalmente valores modales, en el caso de los carpinteros, pues encontramos algunos pequeños problemas, pero fundamentalmente lo que vemos es que, hombre, esas variaciones que dan en la serie de Hamilton, pues no ocurren. ¿Y a qué es debido esto? A que Hamilton lo que utiliza es, digamos, jornales de carpinteros de distinta cualificación. Si pasas, Lizar, a la siguiente, creo que es en la siguiente, aquí veis, luego volveremos a los gráficos. Aquí tenéis un ejemplo de lo que nosotros topamos, es la nómina de 1790, en la que, bueno, pues como veis, dentro de los carpinteros, para seguir con este mismo caso, había 5 categorías de oficiales. Categorías de oficiales que distinguimos en función del jornal que reciben, porque una de las cosas que queda claro al trabajar esta documentación es que había una relación directa entre cualificación y jornal. El trabajador solo va a ver su jornal aumentado, que nunca reducido, si bien se produce un aumento general para todos o si aumenta su cualificación. De esto hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de las vidas laborales, ¿no? Entonces, Lizar, si vuelves a la anterior, lo que veis, aunque está, repito, cubierto, es que aquí esa línea que a nosotros nos sale recta, que es más o menos la que se correspondería con el carpintero modal o el tipo de carpintero, oficial carpintero más común, pues varía sustancialmente con respecto a lo que nos decía Hamilton. Y la cuestión es que esto ya nos hizo pensar en otra cosa, porque si uno utiliza la referencia a Hamilton para tratar de entender por qué o cómo funciona el mercado laboral, pues se encontraría en que, bueno, pues podríamos derivar de esa curva el que, bueno, pues hay variaciones en la oferta y la demanda y que eso puede influir en sus jornales, y entonces en periodos de alta demanda o de escasez de mano de obra, los jornales subirían, pero hay otros momentos en los que se ve que caen los jornales y que, bueno, podrían corresponderse a periodos en los que pues no habría demanda, ¿no? Sería una interpretación hipotética muy sencilla vinculada a la oferta y la demanda, pero claro, eso no es lo que en realidad ocurre. Entonces, es aquí cuando, viendo estos problemas que teníamos a la hora de construir las series de los carpinteros, pero también de los albañiles, es cuando nos decidimos bueno, pues vamos a coger a los albañiles y a los carpinteros y vamos desde 1737 hasta 1806, cogerlos a todos nominalmente y seguir sus vidas, o reconstruir sus vidas para ver qué es lo que pasa con sus jornales, ¿no? Entonces, si os fijáis en el gráfico que está en la parte superior, bueno, pues el obrero modal, digamos, tanto el oficial como el trabajador no cualificado modal, tipo, tendría un jornal muy estable hasta finales del siglo XVIII. No habría esas variaciones, no existirían en la realidad, ¿no? Quizás si me pasas a la siguiente, o ya a la siguiente. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones de estas nuevas series, ¿no? Pues estas serían esas que os he comentado, ¿no? En resumen, una que sería, los jornales son muy estables, veremos por qué, en el artículo tratamos de explicar o de dar o proporcionar alguna hipótesis para explicar esta enorme estabilidad. No hay fluctuaciones que pudieran mandar esos mensajes erróneos. Los jornales nunca descienden, hay una rigidez clarísima a la baja.
Las fluctuaciones de Hamilton, como os he dicho, se corresponderían a problemas metodológicos, fundamentalmente. Se construyen las series utilizando tanto de albañiles como de carpinteros y también de otros oficiales como aserradores, los construyen mezclando categorías distintas. Y luego hay un hecho importante, que esa constatación empírica de que hay una relación directa entre cualificación y el nivel del jornal. Aquí no hay jornales individuales, hay jornales que están relacionados con la cualificación que el capataz de la obra atribuye al trabajador. No hay, digamos, individuos que tienen supuestamente la misma capacitación y ganan más que otros. Eso nunca, por lo menos, no nos hemos encontrado en esta obra y tampoco los he encontrado yo en otras obras que he estado siguiendo de mucha menor entidad, pero también con datos individuales y nominales. No lo he encontrado en ninguna otra obra bueno, pues que no he encontrado que ocurriera eso, ¿no? Que individuos de una supuesta misma cualificación tuvieran jornales distintos. Vale. Bien, pásame a la siguiente, por favor. Entonces, nosotros, después de presentar el análisis, digamos, la estadística descriptiva y el análisis de cómo hemos construido las series y sus resultados, pasamos a una segunda parte de la investigación en la que lo que pretendemos es dar pues respuestas a algunas de las preguntas que surgen. Una que es, ¿por qué los salarios no cambian tanto? Y sobre todo, en un periodo desde mediados del siglo XVIII, en el que los niveles de inflación son elevados. Y segundo, ¿qué es lo que pasa con los trabajadores? Esa imagen que tenemos de salarios muy estables se corresponde con la realidad individual, puesto que nosotros podemos seguir individualmente, nominalmente, a cada uno de los trabajadores que han participado en la obra, pues tratábamos de ver también, bueno, pues si esta imagen macro, al final, es también una imagen micro, lo cual nos estaría dando un mensaje de un mercado laboral muy rígido, si fuera así. Vamos, luego veremos cómo no es completamente así. Luego, lo que hemos encontrado nosotros indicaría que no sería así, ¿no? La primera pregunta, la razón de la larga estabilidad. Bueno, esto no es un fenómeno español, bueno, madrileño, ¿no? Digamos, porque este trabajo trata de Madrid. Lo encontramos en muchas otras ciudades españolas, pero es que también es un fenómeno europeo, ¿eh? Y además un fenómeno europeo con una cronología muy similar, ¿no? Por lo tanto, no es un problema específico de nuestra fuente, de nuestra ciudad, sino que, bueno, es un fenómeno que se da con algunas variaciones cronológicas en este periodo prácticamente en toda Europa. ¿Qué explicaciones se han dado a esto? Bueno, pues en realidad las explicaciones son más hipotéticas que otra cosa, con muy poca base, digamos, empírica, y siempre la primera es la costumbre, ¿no? La famosa costumbre que a veces sirve para tapar lo que no sabemos, ¿no? De la costumbre. ¿Pero qué es la costumbre? Porque las costumbres también cambian, ¿no? Y a veces las costumbres varían y entonces esto también nos podría llevar a que los jornales variaran. Factores de tipo cultural, bueno, pues básicamente sería lo mismo, ¿no? Los factores institucionales, la rigidez institucional, el sistema gremial, etcétera, ¿no? Que en nuestro caso pues tendría bastante poca significación porque algunos de estos oficios no están agremiados y luego encontramos que en los oficios que están agremiados ocurre lo mismo, es decir, que no habría diferencia entre trabajadores hipotéticamente agremiados y no agremiados, ¿no? Otros han argumentado que esto en realidad es un artefacto estadístico de un desconocimiento del tratamiento de las fuentes y que si uno se aleja de los cálculos modales, lo que encuentra es una enorme variedad de jornales, ¿no? Y esto es cierto, pero claro, es una enorme variedad de jornales que se corresponde con una enorme variedad también de cualificaciones. No es ese trabajador igual, homogéneo, que por razones distintas
unos cobran más y otros cobran menos. No, estamos hablando, y lo que hemos visto es que cualificación y jornal están íntimamente relacionados, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros añadimos a estas explicaciones? Bueno, el factor económico, y es el coste de la vida, ¿no? Y lo que hacemos es tirar estas series hacia atrás, las series de jornales, de albañiles y de trabajadores no cualificados, hasta inicios del siglo XVI, y compararlo con la evolución del coste de la vida. ¿Qué ha pasado con los precios, ¿no? Digamos, de una manera muy breve, hasta 1680 aproximadamente, con sus altibajos, con sus momentos de más diferencias o de menos diferencias, lo que vemos es que los jornales vienen a seguir el ritmo de crecimiento de los precios, a grosso modo. Esta relación se mantendría, digamos, hasta los años 30-40 del siglo XVIII, pero a partir de entonces hay un periodo que iría desde esa década de los 40-50 hasta los años 80, en los que los jornales no suben, pero sin embargo los precios lo hacen de manera, digamos que acelerada. Y aquí entonces se plantea una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hasta entonces seguía el ritmo? ¿Por qué después no? ¿Y por qué solo a partir de finales del siglo XVIII empezarían los salarios a recuperar algo de ese terreno perdido, sin alcanzar, por supuesto, al crecimiento de los precios? Esta es una época de notable declive de los salarios reales, ¿no? Que eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Lizar, si me pasas la diapositiva. Bien, entonces lo que nosotros hacemos, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento y lo que vamos a hacer es no tratar de calcular el salario real, sino tratar de comparar en líneas separadas cómo evolucionan los ingresos de los trabajadores cualificados y de los trabajadores no cualificados, ¿no? Entonces construimos dos familias hipotéticas, siguiendo el modelo Allen de esa familia ideal de cuatro miembros, en la que, bueno, en la familia de los oficiales, el único ingreso provendría del jornal del oficial, es la mítica breadwinner family, que es la que quedaría representada por esa línea recta, y luego una familia hipotética de trabajadores no cualificados en la que ya para llegar a un nivel más o menos respetable de pobreza, no salir de la pobreza absoluta, llegar a ese nivel más o menos respetable, pero de pobreza, pues ya contamos con la aportación, de momento, solo del hombre y la mujer, no hemos incluido a los hijos, bueno, hemos considerado que son menores, que no, todavía no estaban en edad de trabajar, ¿no? Y aunque los incluyéramos, pues probablemente la imagen no cambiaría mucho, mejoraría un poco el ingreso de la familia y bueno, lo que los resultados nos dicen es que, en cierto modo, esa ausencia de crecimiento de los jornales, y que también se correspondería un poco con una ausencia de por lo menos lo que hemos observado en el Palacio de reclamaciones. Hay una huelga en los años 40, pero no hemos encontrado, por lo menos no hemos encontrado en la documentación, ni la documentación que hemos consultado al margen de las cuentas relativa al Palacio, grandes peticiones de subidas salariales. Incluso cuando las hemos encontrado, lo que hemos visto es que se rechazan. ¿Y por qué? Bueno, pues en realidad no lo sabemos, ¿no? Pero especulamos con que en realidad hasta los años 60-70, claramente en el caso de los oficiales, y también se podría ver en el caso de las familias de trabajadores no cualificados, sus ingresos vendrían a ser suficientes para llegar a ese nivel de consumo respetable dentro de un nivel de pobreza, bueno, más que evidente, ¿no?
que estaban alejados, digamos, de la pobreza, de los niveles de pobreza, entre comillas, absolutas, ¿no? Pero esto se empieza a romper a partir de los años 80 con más claridad. En el caso de las familias de trabajadores no cualificados, y en los años 90 en el caso de las familias de trabajadores cualificados. Y esto es lo que nos vendría a justificar o nos vendría a dar soporte a esta hipótesis, porque es justo en esos momentos cuando en realidad se producen los primeros aumentos de jornales, tanto en uno como en otros. En el año 83, en el caso de los trabajadores no cualificados, a finales de los años 90, en el caso de los trabajadores cualificados. Es cuando esa diferencia entre ese nivel de consumo y los ingresos empieza a verse notable cuando aumentan las protestas. Ernesto, ve avanzando porque sí. Vamos justo de tiempo. Bien. No me falta mucho para terminar. Sigue, pásame a la siguiente. Realizar. Entonces es lo que, para terminar, digamos que la segunda gran pregunta que nos hacíamos es ¿qué ocurre si pasamos de esa imagen macro a la imagen micro y analizamos las vidas laborales, digamos, los perfiles salariales de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo bastante costoso, en tiempo evidentemente, pero también en tratar de establecer un criterio para seguir qué trabajadores, ¿no? ¿A quién seguir? Tenemos el problema de las homonimias, ¿no? Un Juan García o un Luis Fernández o un José Fernández, pues puede aparecer muchas veces, pero es difícil identificar a los trabajadores, ¿eh? Es difícil saber si estamos hablando del mismo. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a coger apellidos entre comillas extravagantes, ¿eh? Apellidos que de por sí pues no fueran comunes y que, bueno, permitieran con un mínimo de fiabilidad identificar al trabajador, ¿no? Y tratar de asegurarse de que estamos hablando de la misma persona, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que podríamos sacar de este análisis? Bueno, de este primer análisis, porque supongo que seguiremos profundizando en el tema. Bueno, uno sería que hay una enorme diversidad de casos y que esa imagen de estabilidad macro no es en absoluto correspondiente con la imagen micro, ¿no? Con la imagen micro de los trabajadores cualificados, en los que sí encontramos procesos de formación de capital humano, de aprendizaje en el trabajo, que hacen que, bueno, pues sus salarios se vean incrementados a lo largo de los años que están participando en esta obra, ¿no? En el caso de los trabajadores no cualificados, hemos encontrado muy pocos casos, que digan el salto ¿me pasas, Lizar, al siguiente, por favor? Muy pocos casos, pásame por favor a la siguiente, que aquí tenéis abajo en la figura 13, muy pocos casos de trabajadores no cualificados que fueran dando el paso hacia la semicualificación y la cualificación final. Serían pues casi anecdóticos, pero en cambio entre los trabajadores cualificados, sí. La cuestión es que no sabemos cuáles son, por la escasez de información que da la fuente, cuáles son los mecanismos que explicarían este proceso de aprendizaje, ¿no? Está claro que está claro, uno, que hay trabajadores que vienen ya con su cualificación, evidentemente, pero de los trabajadores que entran a trabajar en la obra de los que tenemos información única y exclusivamente de su trabajo en la obra, vemos que en algunos casos pues se producen esos procesos de cualificación, de incremento de la cualificación. En unos casos unos lo consiguen muy rápidamente. Tenéis el gráfico de arriba, donde, por ejemplo, Alfonso Hermana en 5 años pasa de ser un ayudante, entra primero como trabajador no cualificado, pasa a ser ayudante y en 5 años, ya 5 o 6 años, ya es oficial, ¿eh? Pero se queda ahí al nivel de oficial.
Tenemos el caso de Alfonso Hermana, que sería parecido, pero que, sin embargo, no para de crecer, digamos, y alcanza desde los niveles más bajos de aprendizaje y llega a los niveles más altos de capacitación, en el caso de los carpinteros, ¿no? Entonces, lo que nosotros, bueno, intentaremos trabajar en un futuro será investigar, en la medida de lo posible, cómo se produce esta formación, ¿no? Hay unos casos que podemos intuir la relación con las familias, ¿no? Es decir, si no tenemos constancia, pero hay apellidos como los Ballina o que podrían ser familiares de uno de los arquitectos, Joaquín de la Ballina, Joaquín Ballina es el trabajador de uno de los arquitectos de la obra. El caso de Hermana también aparece vinculado a alguno de los capataces. Entonces, podríamos especular, bueno, pues que los lazos familiares abrirían o facilitarían la entrada a ese mercado, digamos, de aprendizaje dentro de la obra. Pero claro, luego tenemos que hay trabajadores como Hermana, con esa vinculación hipotética familiar, que llegan al nivel de oficial y ahí se quedan, de oficial, digamos, común, regular. Sin embargo, que otros, como Ballina, pues siguen creciendo. ¿Tendría que haber en esto no solo la familia, sino la propia capacidad del trabajador? Pues no lo sabemos. También tenemos casos de otros trabajadores que siguen trayectorias similares a los que les cuesta más, digamos, el proceso es más largo, pero también acaban llegando a ser oficiales o oficiales también de categoría superior. Si me pasas, Lizar, y con esto ya termino. Bueno, las conclusiones que obtenemos de este trabajo son algunas de las que ya os he mencionado. Simplemente que, digámoslo así, observamos que hay procesos de cualificación, que hay cualificación en el trabajo. No descartamos que hay otro tipo de cualificaciones. José nos pasó, creo, no sé si te acuerdas, José, que nos pasaste una lista de trabajadores que estaban en la academia, ¿no? Y que tú decías que había algunos apellidos que coincidían, pero les hemos estado siguiendo y aunque algunos apellidos coinciden exactamente por las fechas, hemos llegado a la conclusión de que no se trata de las mismas personas. Pero está claro que hay formación exterior y que luego se incorpora también o que se puede incorporar a la obra. Pero que hay formación interior y que hay trabajadores que por distintas razones, pues por sus vinculaciones familiares, porque son capaces, consiguen dar el salto del aprendizaje, bueno, incluso de los niveles más bajos a los niveles más altos, ¿no? Pero también constatamos que ese flujo, digamos, no se da entre los trabajadores no cualificados. Es decir, hablaríamos de un mercado de trabajo segmentado, de un mercado primario en el que los trabajadores cualificados o aquellos que comienzan como aprendices tienen capacidad, entre comillas, de ir ascendiendo en su cualificación y por ende en sus jornales, mientras que en el caso de los trabajadores, digamos, no cualificados, ese mercado secundario, ahí no nos encontramos con esa realidad, ¿no? Y bien, bueno, termino ya para no seguir